El viento del desierto arrastraba polvo rojizo sobre el pueblo de Piedra Alta cuando Elena Rosario cerró la cantina esa noche de octubre de 1885. Llevaba 12 horas sirviendo whisky y estofado a mineros cansados y sus pies le dolían tanto como su orgullo, porque el dueño del local le había vuelto a gritar frente a los clientes por derramar una jarra de cerveza. Elena no tenía tiempo para llorar, su madre enferma la esperaba en casa y las medicinas costaban más de lo que ganaba en una semana. Tomó el camino corto, el que bordeaba el viejo establo abandonado a las afueras del pueblo, un atajo que casi nadie usaba de noche por miedo a los coyotes. Fue entonces cuando escuchó el llanto. No era el aullido de un animal, sino el gemido agudo y desesperado de un bebé, y luego otro, como un eco. Elena se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza, y avanzó entre las sombras del establo hasta encontrar la escena que cambiaría su vida para siempre: un hombre alto, de espaldas anchas, tendido contra un pesebre de madera, con la camisa empapada de sangre oscura, sosteniendo contra su pecho a dos bebés envueltos en mantas raídas. Sus brazos temblaban, pero no soltaba a las criaturas ni por un segundo, como si su propia vida dependiera de protegerlas y no de salvarse a sí mismo. Elena corrió hacia él sin pensarlo, apartando el miedo con la misma fuerza con la que apartaba las botellas rotas cada noche en la cantina. «Señor, señor, ¿me escucha?», susurró, buscando el origen de la herida. El hombre abrió los ojos apenas una rendija, eran de un gris profundo, casi plateado bajo la luz de la luna, y en ellos había algo que Elena no supo nombrar entonces. No era solo dolor, sino una determinación feroz, la de un hombre acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. «Los niños, llévese a los niños», murmuró él con la voz quebrada, empujando a los bebés hacia ella. Elena negó con la cabeza, rasgando su propio chal para presionar la herida en el costado del hombre. «No pienso dejarlo morir aquí como un perro», le respondió, y en ese instante algo cruzó el rostro del desconocido, una sorpresa genuina, como si nadie le hubiera hablado así en mucho tiempo, como si estuviera más acostumbrado a que le temieran que a que lo desafiaran. Elena no tenía carreta, así que hizo lo único que se le ocurrió, gritó pidiendo ayuda hasta que el viejo Tomás, el herrero, salió de su casa con un farol y una mula. Entre los dos cargaron al hombre y a los bebés hasta la pequeña vivienda de Elena, donde su madre, postrada en cama pero aún lúcida, ordenó que lo recostaran cerca del fuego. Durante toda la noche, Elena hirvió agua, cosió la herida con hilo de coser ropa porque no había otra cosa, y rezó en voz baja mientras el hombre entraba y salía de la conciencia, murmurando nombres que ella no reconocía. Dante. Fue Dante. Los bebés, dos niñas gemelas de apenas semanas de nacidas, lloraban de hambre, y Elena, sin preguntar de dónde habían salido, fue a pedir leche de cabra a la vecina y las alimentó con un trapo húmedo, sosteniendo a una en cada brazo mientras las mecía contra su pecho, sintiendo una ternura extraña por unas criaturas que ni siquiera conocía. Al amanecer, el hombre despertó con más fuerza. Se llamaba Callum, dijo, aunque más tarde Elena descubriría que ese nombre era solo una de las muchas máscaras que usaba. Le explicó, con frases cortas y evasivas, que había sido emboscado en el camino, que le habían disparado y habían intentado quitarle a las niñas. No dijo quién era Dante, ni por qué alguien querría matarlo a él y arrebatarle a sus hijas. Elena no insistió, había aprendido, sirviendo mesas durante años, que los hombres heridos rara vez decían toda la verdad, y que a veces era mejor no preguntar. Lo que sí notó fue el modo en que Callum hablaba con una autoridad calmada incluso estando débil, el modo en que sus manos, a pesar de la fiebre, sostenían a las gemelas con una delicadeza que contrastaba con las cicatrices viejas que cruzaban su torso, marcas de cuchillo y de bala que hablaban de una vida de violencia. Los días pasaron y Callum se quedó en la casa de Elena, primero porque no podía moverse, y después porque, según él, no era seguro salir todavía. Elena cuidó de él con la misma entrega con la que cuidaba a su madre, cambiando vendajes, cocinando caldos, cargando a las gemelas, a quienes llamaban Clara y Sofía, cuando Callum aún no tenía fuerzas. Entre los silencios largos y las noches en vela, algo comenzó a crecer entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elena descubrió que Callum, bajo esa coraza de hombre duro, sabía tararear canciones de cuna con una voz grave y suave, y que se le quebraba la voz cada vez que hablaba de la madre de las niñas, fallecida al dar a luz, un dolor que cargaba en silencio como quien carga una piedra en el pecho.
Pero Piedra Alta era un pueblo pequeño, y los rumores viajaban más rápido que el viento del desierto. Una tarde, mientras Elena compraba provisiones en el almacén general, escuchó a dos hombres hablar en susurros sobre un forastero peligroso que había llegado herido, un hombre que, según decían, no era un simple viajero sino Callum Ashford, el temido jefe de una organización criminal que controlaba el contrabando de armas y whisky en 3 territorios, un hombre con precio por su cabeza en 5 condados. El nombre, Dante, que Callum había murmurado en la fiebre no era un enemigo cualquiera, sino su propio hermano menor, quien había intentado traicionarlo y arrebatarle el control de la organización familiar, dispuesto incluso a matar a las gemelas para eliminar cualquier heredero legítimo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había estado alimentando, curando y, sin darse cuenta, enamorándose de un hombre que el sheriff del condado vecino llevaba meses buscando, un hombre cuyas manos, por más gentiles que fueran con sus hijas, también habían ordenado actos que ella no quería ni imaginar. Esa noche, Elena confrontó a Callum con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Es verdad, eres el hombre del que hablan, el jefe de los Ashford». Callum no lo negó, la miró directamente, sin esconderse detrás de excusas, y le contó la verdad completa, cómo había heredado el imperio criminal de su padre a los 23 años, cómo había intentado, sin éxito durante mucho tiempo, alejar a su familia de la parte más sangrienta del negocio, cómo su esposa había muerto por las consecuencias de esa vida, y cómo ahora solo quería proteger a sus hijas de un destino similar. «No te pido que me perdones por lo que soy», le dijo con voz ronca, «pero te pido que confíes en que lo que sentí contigo estas semanas fue real, más real que cualquier cosa en mi vida anterior». Elena, con el corazón dividido entre el miedo y algo parecido al amor, no supo qué responder esa noche. La decisión se le arrebató de las manos cuando, 3 días después, Dante llegó a Piedra Alta con 6 hombres armados, dispuesto a terminar lo que había empezado en el establo. Elena, que había memorizado cada rincón de su pequeña casa, escondió a las gemelas bajo las tablas sueltas del piso de la despensa mientras Callum, todavía débil pero decidido, se enfrentaba a su hermano en la calle principal del pueblo bajo la luz anaranjada del atardecer. Los disparos resonaron entre los edificios de madera, y Elena, desobedeciendo cada instinto de supervivencia, tomó el rifle de caza de su padre fallecido y salió a ayudar, disparando desde la ventana de la cantina para cubrir a Callum cuando uno de los hombres de Dante intentó rodearlo por la espalda. Fue un tiroteo caótico y brutal, de esos que después se convertirían en leyenda local, hasta que Callum, herido de nuevo pero con una determinación que nacía del amor por sus hijas, logró desarmar a su hermano y sostenerlo a punta de pistola frente a todo el pueblo. No lo mató, en cambio, lo entregó al sheriff que había llegado alertado por los disparos, renunciado así, frente a todos, a resolver las cosas a la manera antigua de su familia. En las semanas que siguieron, Callum tomó una decisión que sorprendió a todo Piedra Alta, entregó el control de la organización a sus socios de confianza bajo la condición de que se disolviera el negocio ilegal, se despojó de su antiguo nombre y se quedó en el pueblo, trabajando primero como jornalero y después como socio del herrero Tomás, reconstruyendo su vida desde cero por sus hijas y, aunque le costó admitirlo en voz alta, por Elena. Ella, por su parte, tuvo que enfrentar sus propios miedos, aprender a separar al hombre que conocía del pasado que cargaba, y decidir si el amor que sentía era suficiente para construir un futuro sobre las cenizas de una vida tan violenta. La respuesta llegó una tarde de invierno cuando encontró a Callum sentado junto al fuego cantándoles a Clara y Sofía la misma canción de cuna de siempre, y comprendió que un hombre capaz de amar así, con esa ternura incondicional, merecía una segunda oportunidad. Se casaron en primavera, en una ceremonia sencilla frente a la cantina donde todo había comenzado, con las gemelas riendo en los brazos de los padrinos y el pueblo entero como testigo de que, a veces, el destino elige a la persona menos esperada para salvar a quien más lo necesita, y que el verdadero coraje no está en el poder que se ostenta, sino en la valentía de renunciar a él por amor.